Todo bien, Marco. Recording is on. Recording is on. Digestivo, es esa reflexión del aparato digestivo hace que defeque, ¿no? Defeca en el mismo lugar que se está alimentando. Y luego la persona cuando se rasca, ingresa esos parásitos que hay en la materia fecal, que son los Trypanosomas cruzi, al torrente sanguíneo, ¿sí? No siempre la vinchuca porta el parásito Trypanosoma cruzi. Eso lo vamos a ver más adelante y vamos a ver que las vinchucas se analizan. Bien, entonces, yendo un poquito más en detalle y en profundidad, vamos a tener que la vinchuca se alimenta de una persona que tiene en ese momento Chagas, ¿no? Que tiene el Chagas en el sangre, ¿no? La parasitemia. Perdón, vamos a empezar de otra manera. Cuando la vinchuca se alimenta de la persona y le transmite parásito, como estábamos viendo recién, que entra a su torrente sanguíneo, ese parásito migra hacia los músculos, ¿no? Sobre todo cualquier tipo de músculo al principio, y hace una fase de reproducción, ¿sí? Luego se va a alojar preferentemente en músculos tipo estriado, como los músculos del corazón, los músculos lisos de algunas vísceras, como por ejemplo el cardias, el colon, y va a provocar algunos trastornos en el 30% de las personas, provoca algunos trastornos asociados al aparato cardiovascular o digestivo, porque
permanece aletargado durante mucho tiempo, a veces se despierta y a veces no, como les decía, el 30% de las personas enferman y el 70% lo van a aportar durante toda su vida sin tener ningún problema. Bueno, luego de hacer una reproducción en el músculo, vuelve al torrente sanguíneo, ¿no? Y es ahí cuando se genera esta parasitemia, que son las primeras semanas de la infección, y luego otra vinchuca vuelve a alimentarse de esa persona y ya se contagia ahí la vinchuca, hace su ciclo en el aparato digestivo y se vuelve a cerrar o se concluye este ciclo, ¿no? Bueno, y acá a la derecha tenemos algunos de los reservorios. Lo vamos a ver en más detalle, ¿sí? Por lo cual, así como recordando un poquito, vamos a tener dos fases de diagnóstico de esta enfermedad. Una fase en la que vamos a encontrar el parásito en la sangre, ¿sí? Y la fase de parasitemia, que se da en semanas, y una fase en la que vamos a encontrar anticuerpos, que se da en meses, ¿sí? Ya estamos hablando de 2 o 3 meses, ¿sí? para buscar los anticuerpos. Bien. En cuanto a lo que es la transmisión vectorial, seguimos con esto, se precisa que confluyan 3 cuestiones importantes. Lo que es la presencia del parásito, ya sea dentro de el reservorio de algún mamífero y dentro del insecto, el vector, ¿no? Con el parásito y los espacios domiciliarios o peridomiciliarios propicios. ¿Esto qué quiere decir? La vivienda tipo rancho, ¿no? Donde estos bichitos, ya lo va a detallar un compañero, les va a mostrar en la práctica dónde lo están encontrando, pero bueno, generalmente estos bichitos se alojan en los huecos de las paredes, ¿no? De los ladrillos, en el techo. O sea que las viviendas tipo rancho, que tienen gallineros, que tienen, en este caso yo puse una foto de una conejera, porque fuimos en un relevamiento, encontramos ahí la conejera. Bueno, todo ese sitio son lugares habituales, palomares y demás. Aunque no se reproduce el parásito Trypanosoma cruzi en las aves, sí sirven como fuente de alimentos, ¿sí? Es muy frecuente. Desde el punto de vista sanitario, esta es la forma de transmisión más importante, porque como les decía, es como el huevo y la gallina, ¿no? Esto sería el huevo, sería lo primero. Es lo más importante porque de acá empiezan las otras y se derivan las otras vías de transmisión. Bien, entonces tenemos 2 ciclos de transmisión. Generalmente hablamos de un ciclo silvestre, que está asociado a especies de vinchucas silvestres, que ya las van a ver en detalle más adelante. El Trypanosoma cruzi, acá en el medio, y a la derecha de la pantalla los reservorios, ¿sí? los peludos, los quinchos, las mulitas, los murciélagos, las comadrejas, por ejemplo, ¿no? Citar 3 de ellos. Y el ciclo urbano, que está asociado a especies domiciliarias como Triatoma infestan, que es esta vinchuca que está acá, el Trypanosoma cruzi, y el perro y el gato y el hombre, que son los reservorios del ciclo urbano. En el contexto regional de la enfermedad en América Latina, las principales vías de transmisión, como dijimos, son la vectorial, la congénita y la transfusional, aunque últimamente en Argentina la que cobra más importancia ha sido la congénita, ¿no? De todos modos, para citar datos en Río Negro, tenemos aproximadamente 100 casos nuevos por año de personas ponchadas, lo que quiere decir que no son casos de transmisión vectorial, pero son casos de personas que se detectan, ¿no? De Chagas crónicos, sobre todo. Algún que otro congénito y sobre todo Chagas crónicos, ¿no? De personas que la han padecido la enfermedad en esta provincia, se han contagiado vía vectorial o congénita en esta provincia, o vienen del norte del país con la enfermedad, ¿sí? De aquellas regiones, como por citar alguna provincia endémica con tasas altas, Santiago del Estero, por citar algún país con tasas altas, Bolivia, ¿no? Estamos hablando del 30% de prevalencia. Bien, tenemos todo un marco legal, la ley provincial que adhiere a la ley nacional, tenemos un decreto y resoluciones ministeriales que enmarcan todo lo que es el programa Chagas. Tenemos antecedentes de haber trabajado en la interrupción de
la transmisión tanto vía vector y tanto vía transfusional, donde estas certificaciones se presentan a OPS, y para ello hay que hacer un trabajo de campo, visitando viviendas y teniendo un porcentaje por debajo del indicador que ellos piden, y así también ese indicador de transmisión transfusional, digamos, tiene que estar por debajo de estos indicadores que ellos piden. No lo vamos a mostrar ahora, pero para que sepan que hay un trabajo hecho, una historia hecha en la provincia con todo esto, y que tenemos trabajo por delante con estas cuestiones. En cuanto a los ejes temáticos del programa, bueno, hay varios. Estamos tratando hoy en día la vigilancia y control vectorial, pero sepan que está la transmisión vertical, lo que tiene que ver con la transfusión, lo que tiene que ver con los tamizajes escolares, con la entrega de tratamiento y con las capacitaciones. Bien, ¿cuáles son los actores que intervienen en el programa provincial? Bueno, acá yo les resalté para el caso del control vectorial, salud ambiental y APS, atención primaria de la salud, ¿no? El agente sanitario es fundamental en su visita a las viviendas en lo que es el programa ya, es esencial, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Otros actores con los que articulamos: educación, municipios, comunidad, sector privado de salud, Ministerio de Salud de Nación. ¿Cuál es la actualidad del programa de control hoy en día a nivel país y a nivel provincia? Estamos ubicados en lo que se denomina bajo riesgo de transmisión. Digamos, tenemos el vector, pero tenemos bajo riesgo de transmisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, son provincias que han certificado la interrupción de la transmisión vectorial y por lo tanto demostraron a través de los indicadores entomológicos, que quiere decir lo que tiene que ver con las vinchucas, con las viviendas infectadas y con las vinchucas que se encuentran libres del parásito dentro de su intestino. Para eso vamos a ver más adelante lo que es el análisis coproparasitológico de las vinchucas, e indicadores serológicos, y garantizaron la cobertura de vigilancia activa, ¿sí? Entonces, para traducir esto, bueno, se presentan estos indicadores, tanto entomológicos, que tienen que ver con el insecto, y los serológicos, que tienen que ver con la transmisión vectorial y con la transfusión, con indicadores de transfusión de sangre. Digamos, básicamente no hay gente que se esté contagiando en la provincia por la vía a través de las vinchucas. Bien, este trabajo del año 2020 muestra a la izquierda, previo a los años 2000, lo que es la distribución de Triatoma infestan, que es la vinchuca de mayor importancia por ser la que se domicilia, que quiere decir la que hace el ciclo, que tiene el hábito de reproducirse en las viviendas de humanos. Lo ven acá a la izquierda, ¿no?, de la pantalla, la distribución geográfica. Miren que hay muchos puntitos, incluso en el Río Negro, ¿no?, está bastante distribuido. Y fíjense, después de los años 2000, la retracción que hubo de Triatoma infestan en toda la Argentina. Bien, las especies encontradas en Río Negro, bueno, Triatoma infestan, su distribución en el país, algunos de los últimos hallazgos en Valle Medio y Alto Valle Este. Ya le vamos a preguntar a Alto Valle Oeste, que van a estar nuestros compañeros, están por ahí. Bueno, Triatoma patagónica, también muy común en nuestra región, pero fíjense que tiene una distribución nacional bastante extensa. Triatoma platensis, ¿sí?, y Triatoma eratusiformes. Esas son las especies que nosotros generalmente encontramos en Río Negro. Bueno, la distribución de las vinchucas en nuestra provincia, muy importante. Generalmente las vinchucas se distribuyen en todo lo que es a lo largo de todo el Río Negro, hacia el norte y hacia el sur del Río Negro, ¿no? Desde Catriel allá arriba, Río Colorado, y desde Cipolletti hasta donde desemboca el Río Negro, ¿no?, viendo, y bajando por la costa, San Antonio, Las Grutas, Sierra Grande, y entrando hacia el oeste hasta, diría, Sierra Colorado aproximadamente, ¿sí?, para el lado de lo que es la línea sur, más al sur y al oeste,
y para la zona andina, puede que la encontremos accidentalmente transportada por alguien, por leña, por alguna pertenencia. Sí. Vos sabés que en el chat están diciendo que no pueden ver bien la presentación. Yo, por ejemplo, lo que estoy viendo es la especie encontrada de Río Negro, el mapa y lo que estabas comentando recién. ¿El resto está viendo eso también? Tal vez algo de la señal de las personas que no lo llegan a ver. Pero bueno. Sí. Cualquier cosa, a los que no están viendo la presentación, fíjense en las ventanitas. Hay una ventanita que está Marcos y otra ventanita que dice pantalla de Marcos. En la que es pantalla tienen que hacer ahí clic y ahí se va a ver la presentación. Ok. ¿Continuamos o te esperamos? No, seguí. Bueno, perfecto. Bueno, espero que hayan podido solucionar el tema técnico. Bien, entonces esta es la distribución de la vinchuca, digamos, tanto la silvestre como la domiciliaria en la provincia, ¿sí? Fíjense que la distribución de la vinchuca coincide con lo que son las áreas naturales de la provincia. Fíjense que lo que es frío árido de la Patagonia y frío húmedo, que está en celeste y en un color marroncito oscuro, por decirlo de alguna manera, la vinchuca no está en la parte de árido de la estepa y templado de transición, ¿sí? Que son las áreas que están hacia el noreste de la provincia, ¿sí? Fíjense, vamos a volver a la presentación anterior, unos segunditos para que la vean, y ahora vamos a volver a las regiones naturales, y fíjense que hay una distribución geográfica marcada también por las regiones naturales de la provincia, ¿sí? Que tienen que ver con la temperatura, con el clima, ¿no? Con las precipitaciones. Bueno, vamos a ver lo que es el método de vigilancia adoptado por la provincia desde hace tiempo. Tenemos un método pasivo, por decirlo de alguna manera, y un método activo, ¿sí? El pasivo es cuando la comunidad nos trae una vinchuca, la comunidad nos manda una foto, la comunidad nos comenta que hubo rastros en la vivienda, que tienen vinchuca, que nosotros vamos a ver, ¿sí? Salud va a ver. Entonces la comunidad nos comunica y eso va a parar a los centros centinelas. Ahora vamos a ver qué es lo que son los centros centinelas, ¿no? Y eso va de los centros centinelas. ¿Quiénes están ahí? Están los agentes sanitarios, ¿sí? Porque centros centinelas son todos los centros de salud que tenemos en la provincia, que actúan como receptores de la demanda, y las regionales de salud ambiental también, ¿sí? O sea, en estos centros centinelas están los agentes sanitarios o está el personal de URESA, ¿sí? Bueno, y en lo que es la vigilancia activa, tenemos la vigilancia que hacen los agentes sanitarios, que es cuando el agente sanitario va a la vivienda, ¿sí? Y cuando encuentra alguna situación que tiene que ver, tanto sea con rastros de vinchuca o con presencia de vinchuca, además, notifica a Salud Ambiental para que Salud Ambiental vaya a la vivienda y haga una inspección, ¿sí? Para ver si está la vinchuca criando, cómo es la situación, si hay que hacer algún rociado a la vivienda, ¿no? Con insecticida. Bien. Eso es lo que es la vigilancia activa. Y después está la vigilancia por salud ambiental propiamente dicha, que es una programación de visita de viviendas para hacer una inspección activa en la vivienda, ¿sí? En zonas de riesgo. Bueno, entonces, volviendo a repasar un poquito lo que es la recolección de datos por atención primaria de la salud, cuando va a la visita domiciliaria al agente sanitario,
consultaría por la presencia de rastros de vinchuca o por si vieron alguna vinchuca, ¿no?, en la vivienda. Registra esta cuestión, si la vivienda es positiva o negativa. Muy importante que la registren en su planilla. Si es negativa también sirve, ¿no?, sirve como dato estadístico, es muy importante. Y luego, si es positiva, sí notificar a URESA. Bien, y esto es lo que le hablaba de centros centinela, digamos. Acá está el mapa con lo que son los centros centinela, que son nada más y nada menos que todos los centros de salud, ya sea la región donde está la vinchuca como la región donde no está. Lo estamos vigilando a través de los centros centinela, ¿no?, los centros de salud y las URESA. Ahí es donde la comunidad va a llevar su inquietud. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de vigilancia? Bueno, de vigilancia activa por hora hombre, que es lo que hace la URESA. Bueno, la URESA planifica, ¿no?, hacer estas horas hombre en algunas viviendas de zonas de riesgo, ¿sí? Entonces se puede estratificar por zona. Por ejemplo, decimos, bueno, cuáles son las localidades que son de más riesgo y cuáles son los barrios o los lugares que vamos a revisar. Por ejemplo, vamos a ir a las viviendas de Horno de Allen, vamos a ir a las viviendas que están en los hornos acá de Idevi, en Viedma, etcétera, etcétera, ¿sí? Al Arroyón en Cinco Saltos. Bueno, eso nos va a contar Betty cómo trabaja en el terreno también un poquito. Bueno, lo que es la vigilancia activa por hora hombre en los departamentos con altas tasas de infestación domiciliaria. En los últimos años, digamos, después de la última certificación, allá por el año 2012, lo que resultó más alto en porcentaje de infestación fue el departamento de Avellaneda, fíjense, con una tasa de 0,20, el departamento de General Conesa, con una tasa de 0,70, el departamento General Roca, por abajo de 0,10, San Antonio por abajo de 0,10, y Valcheta en 0,10. Ese es el porcentaje de infestación de viviendas, digamos, el porcentaje de viviendas positivas. Bien, esto es el trabajo que se hizo hace un par de años de monitoreo en Valcheta. Solamente para contarles cómo es un monitoreo que se presentó a Nación. Bueno, se toman en cuenta todas las viviendas rurales que hay. Fíjense, en la zona rural habían 250 viviendas, en Aguada Cecilio tantas otras, en Arroyo Los Berros tantas otras, y así, y constituyen un total, ¿sí? Y del total hay que visitar una cantidad de viviendas según el criterio que establece Nación, ¿sí?, que está acá abajo. Por ejemplo, hasta 150 viviendas se evalúan todas, hasta 499 viviendas se evalúan 150 y así. Ese es un monitoreo que se hace en un departamento. En este caso fue en el departamento de Valcheta. Bueno, algunas de las chicas con Marcela Volpe, ¿no?, con Lalo de San Antonio, con Diego Fábrega, que en producción, y bueno, con la señora de la vivienda, ¿no? Y acá ven una fotito del tarrito donde juntaba las vinchucas que a veces vienen atraídas por la luz, por el viento, ¿sí?, que no necesariamente crían en la vivienda. Y bueno, y por último, para ir cerrando, tenemos la red de laboratorios entomológicos, que es donde se analizan las vinchucas, que eso lo va a contar Betty, que son Uresa Viedma, Uresa Choel, Uresa Roca y Uresa Cinco Saltos, ¿sí? Y estamos tratando de incorporar alguna otra, por ejemplo Bariloche, que no es común que aparezcan, pero bueno, ellos podrían tener que resolver una aparición de vinchucas también. Bueno, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a mi compañero de Valle Medio, Paulo Crowley, que va a seguir con la presentación. Hola, buen día, ¿se aparece la presentación? Buen día. Hola, buen día. ¿Se ve la presentación? Buen
día, Pablo. Yo no la veo, pero no sé si tengo que tocar en algún lugar. No, por ahora no estás compartiendo la pantalla. A ver. Yo lo tengo como que estar compartiendo, sí. Vos por las dudas, ¿estás conectado? O sea, hay dos usuarios conectados desde el smartphone. No, para nada. Porque capaz que lo estás compartiendo. La última, deja de compartir Y pongo de vuelta. es. ¿Ahora? No, porque es como que aparece que te conectás para, o sea, conectás las cámaras para mirar la conexión. Sí, se la paso a Marcos ahí por correo. Bueno. ¿Querés presentar, Pablo, para que te conozcan el resto de los compañeros? Mientras. Bien. Bueno, mi nombre es Pablo Robles, soy médico veterinario, especialista. Trabajo en Valle Medio, todo lo que es la segunda zona sanitaria, que abarca la localidad de Valle Medio, Chimpaya hasta Pomón, y también tenemos Río Colorado. Y la idea un poco de la charla esta es ver el trabajo que nosotros hacemos en terreno específicamente, y algunas definiciones específicas que nos van a permitir identificar bien las historias de riesgo asociados a la enfermedad. Bueno, yo le mando la presentación a Marcos. Perdón, Pablo, ¿me la querés pasar por WhatsApp? ¿Me la pasás por WhatsApp? ¿La tenés a mano ahí por WhatsApp? Bueno, dale. Te la mando por WhatsApp entonces.
Perdón, Pablito, vos sabés que no me llegó nada, che. No sé qué me parece mal que se le ha desconectado a Pablo, porque no lo veo entre los participantes. Capaz que está con problemas de conexión. Sí, parece, che. Bueno, ahí tengo la presentación. La voy abriendo y vemos si se conecta Pablo. Sí, si no, había otra participante, puede ser otra participante, perdón. Sí, esa es la otra. Esa es la otra. A ver, bueno, vamos a ver si podemos presentar. Vamos a ver toda la pantalla. A ver ahí. Un segundo. Bien, vamos a buscar la presentación. Descargas. Bien. ¿Qué es esto? Vamos a ver si F5 funciona. Pregunto si esa es la presentación, Pablo. Sí, es correcto. Ok, dame un segundo, voy a desactivar el micrófono mío y ahí estamos. Bien, ¿estamos entonces? Sí, cuando vos quieras. Bueno, disculpa por el percance. Un poco para seguir con lo que venía hablando a sobre la enfermedad de Chagas. La idea es que hoy veamos todo el componente, no solamente del mecanismo de transmisión, sino vamos a ver nosotros la parte vectorial y después Orellana lo último va a ser la parte entomológica. Yo no voy a tocar mucho entomología, clasificación de vectores, sí vamos a ver algunas chucas para empezar a diferenciarlas, así como mostró Marco. Siguiente. Otra más. Bien. Cuando hacemos actividad de campo, lo más importante es empezar a entender lo que es el comportamiento vectorial, lo que es vigilancia biológica, y eso nos permite conocer, así como él nombró cuatro especies de triatominios que tenemos presente, y después vamos a ver lo que es categorización de riesgo de triatominios, cuáles son importancia epidemiológica para la salud pública, específicamente en este caso triatoma infectan, lo que no significa que las otras especies presentes en el territorio puedan tener presencia del parásito. Lo que sí vamos a hacer ahí es clasificar el evento, son de menor importancia epidemiológica para la salud pública, pero sí hay que clasificar el evento. De hecho, nosotros tuvimos jardín acá en la localidad de Chimpay, un triatoma patagónico que comentar más adelante, en donde el evento se modifica, es decir, si bien es una especie de menor importancia epidemiológica en salud pública, determinados eventos hace que uno active un pequeño protocolo. Siguiente.
Eso te conviene por ahí pasar todos los completar la diapositiva y yo la voy a hablar. Bien. En el estudio de comportamiento de los niños, esto nos va a permitir que cuando uno hace actividad terreno, es decir, qué es lo que voy a buscar, ¿sí? Y tratar de armar eso que nos dicen cuáles son las características ambientales, el clima, la presencia de animales, todo eso tratar de armarlo, entonces uno como que hace un ojo de detective y decir de qué manera voy a ir a una vivienda a la presencia o no de diatomiños. Entonces, lo primero es cómo está constituido el nicho ecológico, después lo vamos a ver como edición de ecotopo o biotopo, es decir, cada lugar específico de la vivienda genera un microclima, una microrregión que nos permite identificar la presencia o ausencia de diatomiños. Siguiente. Conocer cada una de las especies, nosotros vamos a abordar 4 especies específicamente. Sabemos que la más antropogénica o antrópica es Diatoma infestans, y es la más importante en el mecanismo de transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, y conocer las otras para saber cuáles son las acciones que tenemos en el territorio. Siguiente. Veamos algunas generalidades. Adelante. Bien, este es el principal diatominio de la Patagonia, Diatoma infestans, y como dijo Marcos, ya por el año 2011, la provincia certifica la ley de transmisión vectorial. Su importancia epidemiológica hoy está activa sobre el monitoreo, y este mecanismo de transmisión en la provincia se ha cortado, lo que no significa que no debemos seguir vigilándola, para evitar que volvamos a tener tasas de prevalencia de presencia de vectores como las que vimos en aquel entonces. En la región de Valle Medio generalmente es esporádica su aparición, sí tenemos una alta incidencia o prevalencia, y de hecho en esta última semana hemos tenido muchísimo de otras especies, pero lo que no significa que no la tengamos que monitorear. ¿Por qué es importante? Básicamente porque tiene la posibilidad de colonizar la vivienda y realizar un ciclo completo, es decir, de adultos a huevo, dentro de la vivienda no interfiere en su cortando el ciclo. ¿Sí? Siguiente. De quien hablamos, Diatoma infestans, van a ver que, siguiente, después cuando vean con Betty lo que es la clasificación entomológica, no hay que confundirlas. ¿Por qué? Porque el riesgo sanitario en una especie y las otras no es el mismo. Si bien las dos son importantes, como dos especies reservorios del Panosoma cruzi, es decir, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, la importancia epidemiológica de una con otras es notoria y es importante. Entonces, por eso es importante empezar a identificarlas, saber lo que van a ver con Betty Orellana, que es la entomología, es decir, cómo clasificarlas, y además para diferenciar de otras especies, porque cuando uno habla de Chagas, la gente, la sociedad se empieza a alertar y después mandan un montón de otros insectos que no tienen nada que ver con la enfermedad. Siguiente. Esta es la otra especie que en nuestra zona es una de las especies que mayor prevalencia tiene, que es Diatoma patagónica. De hecho, ayer, como les decía, tuvimos un evento, y en el transcurso de noviembre y diciembre del 2025, es decir, en este último mes y el principio que tenemos del mes de diciembre, hemos tenido más de 20 reportes de presencia de Diatoma patagónica, específicamente, en la localidad de Chimpay, lo que es Darwin y lo que es Choel. Entonces, cuando uno habla de Chagas, como la gente de la ciudad no sabe y identificar el vector, se empiezan a alertar por la presencia de este nuevo diatominio que en los últimos años nosotros todo lo que es de barda, especialmente en la localidad de Choel, lo hemos tenido en aumento. ¿Por qué lo monitoreamos? Para saber si en algún momento cambia su hábitat o su comportamiento y comienza a colonizar viviendas. Ese es otro dato a tener en cuenta en todos los diatomas de tipo silvestre, fuera de que es el Diatoma infestans, es monitorearlo para saber si en algún momento modifican su hábito. Por suerte hasta ahora no lo han hecho. Este diatominio generalmente tiene un ciclo que lo va a realizar sobre la meseta, llamamos nosotros, ¿sí? Se alimenta de roedores, de aves, de reptiles, es decir, vive en lo que es el pie de barda, en lugares específicos, cuevas, piedras, en la barda. Por eso cuando nosotros tenemos presencia del viento norte y todo lo que es todo lo que es pie de barda, la vivienda que está en el pie de barda siempre tiene un reporte de presencia de este tipo de vector. Siguiente. Otra especie que tenemos que identificar es esta, después van a ver en el detenimiento
Betty, ¿sí? Triatoma heterociforme, nosotros tenemos algunos reportes. La diferencia específicamente con el anterior y lo que tiene que ver con su ambiente, primero su alimentación es oportunista, realmente es más específica en los sectores rurales, ¿sí? En la vivienda rural, en los campos, donde la luz permite el ingreso de y en lo que es una región del medio, lo que busca generalmente es un ciclo más de tipo selvático, es una vegetación más alta, ¿no es cierto? Generalmente nosotros lo tenemos acá en lo que es la ribera del Río Negro, un mar más o menos de unos 10 kilómetros, o lo que abarca la vegetación del río, del curso del río, y es un poco menos en el sector de la meseta donde predomina la toma patagónica. Siguiente. Otra especie que la nombró Aresus, Triatoma platensis, también la vamos a tener de forma oportunista, aparece generalmente en la región, nosotros la hemos encontrado en lo que es la isla grande de Choel, en la lengua de la isla, y el último reporte que tenemos aquí es la facultad de veterinaria, es decir, entre el pie de barra y el comienzo de la región del Rigada del Río Negro. También no coloniza la vivienda, igual que las otras especies de tipo silvestre, su ambiente más comunes, peridomiciliario, y en las fuentes de alimentación que generan la transición correr de gallina, madrigueras de mamíferos. Siguiente. Bueno, este mapa lo había marcado Marcos. Yo lo que suelo hacer referencia a esto es siempre cuando vamos a hacer no solamente para tomas como vectores, sino cualquier otro vectores, identificar qué tipo de vectores tenemos en el territorio es el primer paso, entonces uno puede empezar a trabajar con estos y saber qué es lo que se va a encontrar en el territorio. Siguiente. Esta pregunta siempre la hace todo el mundo, es decir, ¿por qué Triatoma infesta coloniza las viviendas y el resto de las especies no lo hace? Hasta la fecha, así como el dengue, el vector del dengue se fue adaptando a distintos cambios ambientales y fue bajando por el territorio nacional, esto se pudo visualizar porque se sigue monitorea continuamente ese vector. En el caso de Triatoma es importante lo mismo. ¿A qué me refiero? Que por ahí uno lo que plantea es solamente la importancia epidemiológica de Triatoma infesta y el resto de las especies la dejamos de lado. No es así, porque en realidad tenemos que monitorear a todas. La mayor importancia epidemiológica a nivel de salud pública es que tiene Triatoma infesta, y las demás no nos olvidemos que también son reservorios de Parvicapsulosis que pueden transmitir la enfermedad y que monitorearla nos ayuda a saber su comportamiento y si en algún momento escalaron el riesgo sanitario o siguen siendo su comportamiento normal como lo han hecho ahora. Triatoma infesta y coloniza la vivienda por varias cuestiones. Primero porque es una especie sinantrópica, es decir, acerca el ciclo silvestre, selvático, al ciclo doméstico, le gusta convivir y vivir con seres humanos, ¿sí? Tolera la temperatura del interior de la vivienda, ¿sí? Se adapta fácilmente a la presencia del ser humano. Y eso le permite, ¿no es cierto?, dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, próximo periodo de domicilio, haga un ciclo completo, ¿sí? Es decir, de huevo a huevo, teniendo una fuente de alimentación. Siguiente. Siempre que queremos analizar la presencia de la vigilancia en el territorio, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que necesitamos de cualquier alimento. Lo primero que tenemos que ver es una fuente de alimento que es lo que va a permitir que cualquier vector se instale y empiece a colonizar un ambiente. La fuente de alimento no solamente son el ser humano, sino que pueden ser perros, gatos, aves de corral, ¿sí? Específicamente, generalmente asociado a gallineros, como vamos a separar más adelante respecto a palomares y colonias de murciélagos, también es una pregunta que se hace así. Siguiente. Bien, esto es lo que nosotros entendemos como biotopo, ¿sí? Es el ecosistema que rodea nuestro lugar donde existe la presencia de triatomiños. ¿Por qué lo colocamos así? Porque permiten que uno empiece a visualizar en el territorio los lugares donde va a encontrar y diferenciar ese tipo de lugar con en nuestra zona con otros que son de mayor o de menor riesgo. Esto es una
negro, es decir, le riega negro, tiene una vegetación que supera por lo menos la ribera del 40% y que tiene una forma básicamente con la incorporación del orvillo como planta exótica de tipo selvática, en donde generalmente no tenemos hallazgo de toma en la mayoría de esa región. Siguiente. La otra especie que también podemos encontrar ahí, por atrás, ¿sí? La toma cruciforme, que es la que está en el lado izquierdo de la representación. Es el segundo hallazgo que se puede tener en este tipo de hábitat. Siguiente. Esto es lo que es la región de meseta, ¿sí? O nosotros también lo definimos en la localidad de Cholechuel como pie de barda. La especie que más se encuentra o predomina es Triatoma patagónica. No lo voy a describir específicamente cómo está diseñado el sistema vegetativo, yo creo que ustedes lo saben, y además es propio de cada una de las regiones, pero en la Patagonia generalmente son parizales, señalales, es decir, un monte mucho más bajo al fondo de la imagen de lo que es la barda o la meseta, y generalmente en esos lugares, grietas sobre el pie de barda, se ubican este tipo de insectos en cuevas. Siguiente. Bien, la fuente de alimentación la había descrito Arezzo. De todas formas, toda fuente de alimentación es propicia para la presencia de vectores, aún corrales de ovinos, que uno dice, bueno, banana con el tipo de estructura anatómica que tiene, que no debería tener, pero sí están presentes los niños. En la localidad de Beltrán hemos encontrado Triatoma en varios corrales de ovinos, en donde la gente le colocaba en la parte superior para que no se mojen las ovejas, los mismos cueros, y en los cueros permitían, ¿no es cierto?, condiciones específicas para que ellos pudieran sobrevivir en ese lugar. Siguiente. Bien, ¿qué es lo que vemos en actividad campo? Cuando estamos específicamente, recibimos una denuncia, un reporte dentro de presencia de vectores. Lo que vamos a ver es primero la estructura de la vivienda, cómo es esa estructura, tiene grietas en las paredes, cómo es el techo, cómo es el piso, si materiales son precarios. No siempre está la condición para la existencia del triatomino. Hay viviendas que tienen su buena estructura y la fuente de alimentación permite de todas formas que sea colonizada. Siguiente. Dentro de la vivienda específicamente lo que vamos a usar son lugares que están alejados de la luz, colchones, muebles usos, y fuera de la vivienda siempre tiene que haber alguna fuente de alimentación que las atrae. En el caso de que no exista ninguna y hay una conexión, obviamente la fuente de alimentación en este caso pasa a ser el ser humano. Pero generalmente los que lo hacen de un ciclo selvático silvestre saltan a una fuente de alimentación periférica a la vivienda, y esa pues permite que ingresen directamente a la vivienda. En la mayoría de los casos, diría casi el 90% de los casos donde tenemos, funcionó de esa manera: un cocinero próximo a la vivienda, un corral próximo a la vivienda donde hace su primera colonización, y luego, es más, generalmente lo que vamos a ver es triatomas adultos dentro de la vivienda, que es lo que todo de una persona, y cuando uno empieza a hacer la evaluación del territorio, vamos a ver una colonia ya completa en alguno de estos fuentes de alimentación. Siguiente. Bien, estos son los que son señales específicas y la presencia de vectores. Exuvias específicamente son las mudas, ¿no es cierto? Cuando hacen esos estadios de ninfa, empiezan a mudar, dejan como un esqueleto, ¿no es cierto? Se puede ver. Después la materia fecal, que en forma de gota de tachina, ¿no es cierto? Se puede ver en las paredes, específicamente. El olor ácido típico es el olor característico cuando tenemos lugares cerrados y tenemos mucha presencia de vectores. Tiene un olor muy característico la presencia de colonias de vinchuca. Y después fuera del periodo de lluvia, lo que vamos a observar es gallineros próximos, palomares,
seguramente podemos encontrar algún triatomio que nos han reportado, pero es muy dudoso que ese triatomio comience a colonizar. Se necesita sí o sí la fuente de alimentación para poder colonizar una vivienda. Siguiente. Este es un dato interesante a tener en cuenta. Generalmente los palomares han sido y hemos ido monitoreando por lo menos en medio de los últimos tiempos, algo hablado por eso en otro lugar se ha dado. Los palomares, el último que tuvimos un reporte en la localidad de Trando, donde teníamos presencia de toma y festa en distintos lugares de la localidad y donde nunca podíamos dar con el criadero, donde teníamos presencia de vectores adultos, en escuelas, en las casas de familia. Cuando uno le sucede eso, no encuentra tanta alimentación porque dentro del medio urbano lo que tiene que empezar a visualizar es dónde existen palomares, donde existen gran cantidad de palomas que hagan lo que es las reproducciones y aviación y irnos directamente ahí. Y de esa manera uno puede neutralizar un poco que si no podemos estar años buscándolo o le echamos la culpa que pertenecen al ciclo silvestre, que son transitorios, y años tras años tenemos la presencia de vectores y en realidad están asociados generalmente a palomares. ¿Por qué palomares? Porque tienen una fuente de alimentación específica, un refugio que emite una temperatura por el acúmulo de palomas a lo largo del año. Recuerden que en la Patagonia los triatomios son básicamente bastos estacionarios, a diferencia del norte argentino. Nosotros tenemos una marcada estacionalidad, es decir, que otoño, invierno cesa actividad y comienza a aparecer octubre con los primeros calores. Siguiente. Bueno, esto más o menos lo he ido contestando, es que es importante monitorear el resto de las especies, solamente los triatomios pescan, es porque, como les dije, todas las especies pueden ser desarrollo de Trypanosoma cruzi y pueden de alguna manera transmitir la enfermedad. No pude leer lo que decía el chat, pero bueno, lo hacemos final. Siguiente. Bien. Siguiente. Este es otro dato interesante. Si bien hemos mostrado en alguna oportunidad algunos del dominio colonias de murciélagos, que también forman parte de esta fauna urbana, tiene algunas cuestiones por las cuales generalmente no colonizan colonias de murciélagos. Las colonias de murciélagos tienen un microclima inadecuado, básicamente el ambiente por los residuos de material alcalina de los murciélagos, que cuando hay una denuncia de presencia de colonias de murciélagos, ese olor a urea se nota claramente, entonces eso no permite generar un ambiente adecuado. Y después porque obviamente son insectívoros, es decir, se van a alimentar de insectos, probablemente las vayan a comer, entonces generalmente no es un lugar propicio como para que se generen colonias de vinchuca. Siguiente. Bien, este más o menos lo hemos contado porque es importante definir un ecotopo. Básicamente ecotopo es la ecorregión o biotopo, es el lugar donde no solamente tiene que ver con la infraestructura, sino con el ambiente y una fuente de alimentación. Básicamente uno tiene el concepto de ecotopo, un lugar donde van a ir a buscar es mucho más fácil cuando uno hace la visita a domicilio o la visita al territorio de encontrar lugares donde se encuentran los vectores. Siguiente. Bien, esto es más o menos dónde podemos encontrar cada uno de los triatominios que infectan sus ecotopos domiciliarios o peridomiciliarios, son grietas hechos dentro de la vivienda, con colchones, detrás de cuadros, o gallineros específicamente en el peridomicilio. Patagónica nosotros la tenemos básicamente en lo que es de bardas, somos transitorios, significa que tenemos un vector específicamente por vivienda, al tiempo aparece otro, es decir, con el barrido del viento estos y atraídos por la luz aparecen determinadas viviendas. No significa que colonice, otro dato interesante, verificar que no exista más vector y que aunque no existan estadios de ninfas, cuando tenemos estadio de ninfas, más que no encontremos adultos, obviamente que hay una colonización y tendríamos que tener una colonia activa.
El Aturiziforme, bueno, básicamente lo que es refugio selvático, como dije, generalmente los reportes que hemos tenido han sido en campos, mucho más alejados del ejido urbano. Siguiente. Bien, esto es para que saber distinguir ecotopos. Los ecotopos nos permiten saber con inserción, si existe conexión, dónde viven, ¿sí? cuáles son las fuentes de alimentación que tenemos en el territorio, y a su vez monitorear las especies silvestres, las selváticas, saber si ellas han modificado o no sus hábitos de comportamiento o siguen con los mismos hábitos y no han modificado su riesgo sanitario en el territorio. Siguiente. Bien, esto es básicamente lo que nosotros definimos como evaluación hombre, ¿no es cierto? Que es la evaluación. En este caso nosotros utilizamos el término de ecotopos, otros nos gusta, pero en realidad si uno empieza a investigar vectores y chuca, hay un montón de cuestiones y determinantes que toman no solamente los medioambientales, sino o la fuente de alimentación, sino las estructuras. Entonces, por eso nosotros hacemos un poco más en detalle la descripción de lo que son topos y dónde se encuentran los vectores. Siguiente. Uno más. Esto es un poco de trabajo de investigación que estamos haciendo, es descripción de las áreas. Este es el área de cobertura específicamente de lo que es Valle Medio, las localidades de específicamente Valle Medio, sumado Colorado, y este área de cobertura la tomamos para determinar por qué nosotros tenemos tanta presencia de diatoma patagónica en localidades como Cholechuel y Chimpay, todas las que estaban a la vera de la ruta 22, y entonces empezamos a ver un poco los vientos predominantes, y a partir de ahí ese barrido que hacía el viento nos atraía vectores hacia el sector urbano. Siguiente. Bueno, acá tienen el gráfico con los vientos predominantes y un poco lo que se les planteaba los 12 ecotopos, los 2 ecosistemas, el meseta y la ribera del río, y como las flechitas amarillas indican el barrido de los vientos predominantes de nuestra región, y por eso nosotros tenemos en las localidades como Chimpay, Coronel Rodríguez, Lara, Cholechuel, siempre en esta época del año, en algunas localidades más que en otras, la presencia de diatoma patagónica, y en otras localidades, específicamente como Beltrán, La Marca, no tenemos ese acuerdo. Entonces en algún momento llamó la atención porque, bueno, básicamente por eso, por una cuestión climática, es decir, el viento predominante lo que hace, y las condiciones próximas de barra, ese barrido, ¿no es cierto?, que permiten la presencia de este tipo de vectores. Porque es importante para monitorearla, para saber que es una especie de menor importancia biológica y que solamente tenemos un hallazgo transitorio en el territorio y que no es un factor de riesgo. Yo les decía que hacer un evento que cambia o se valoriza, porque hay que saber el evento, tratar de... no es lo mismo un diatoma patagónico que se encuentra en una vivienda, fuera viviendo o apareció anoche en vivienda. Ayer tuvimos una situación en un jardín de infantes donde un diatoma patagónica fue encontrado, y cuando preguntamos dónde fue encontrado, bajaba por la pierna del niño, nosotros en el jardín. Ahí tenemos que tener la conciencia. El error sería decir no tiene importancia epidemiológica y dejar el evento como que nada. En realidad no, debemos recordar que todos los niños tienen la posibilidad de ser reservorio de TECTUSI y pueden transmitir la enfermedad. Entonces ese evento se modifica y su categorización de riesgo cambia. Entonces ese chico debe ir a una guardia para que el médico lo monitoree, vea si fue picado o no picado por la bichuca, ¿no es cierto? Y a su vez tenemos que hacernos ese vector para poder hacer un análisis y poder descartar el riesgo. Entonces esas son las cuestiones que por ahí tenemos que considerar específicamente. Siguiente. Bueno, estos son los que más tenemos nosotros, lo que es la región de la isla, el Grande Cholechuel, es decir, dentro de la isla de Cholechuel, del Río Negro específicamente, toma infesta está fuera de ella por lo que es el resto de las localidades de Cholechuel, Beltrán, como les dije recién, la mayor prevalencia que tenemos es la toma patagónica. Siguiente. Una más. Bien, en síntesis, más o menos esto sería lo que tenemos que entender, ¿no es cierto? Entender dónde vive cada una de las especies,
¿Cuáles son las especies que tienen mayor importancia epidemiológica? ¿Cuáles no tienen más importancia epidemiológica? Entender que cada evento específico del evento hablamos de la presencia del vector y cómo ese vector se relacionó o se asoció con el ser humano. Eso hay que tratar de describirlo para descartar que el evento pueda ser verdadero o no. Anticipar cambios epidemiológicos es saber si el comportamiento a lo largo de los años de los vectores de ciclos silvestres fueron modificándose o no. Por suerte hasta ahora no ha ocurrido y eso lo podemos decir porque vamos monitoreando año tras año la presencia de vectores y cómo es su comportamiento. Siguiente. Esto es un poquito ya la parte final, es decir, conocer el ciclo biológico de los niños es importante, ¿sí? Cómo es de huevo a huevo. Siguiente. Recuerden que las temperaturas son importantes, las hembras comienzan a ser fecundadas cuando las temperaturas superan los 18 grados centígrados, por eso, como yo les decía al principio, que nosotros tenemos un ciclo bastante estacional, es decir, comienza en septiembre, octubre, de acuerdo a la variación de la temperatura, y cuando empiezan obviamente a bajar las temperaturas, nuevamente hacen como una etapa de hibernación. Siguiente. Algo que tenemos que tener en cuenta que más allá de ese ciclo, que puede ser el ciclo fuera del ambiente, o sea, el periodicidio o el ciclo ártico, y que está muy condicionado al clima, nosotros que tengamos, esa temperatura de 18 grados de nuestra vivienda, podemos generar distintos microclimas y podríamos llegar a tener un ciclo completo de alguna especie que coloniza, como es tomar afectan a lo largo del año. Siguiente. Acá tenemos, esto es la duración de 25 a 30 días, más o menos con una temperatura de 20 grados centígrados, y la duración del huevo, es decir, el proceso de eclosión del huevo, puede extenderse hasta 50 a 60 días, y algunas prácticas que hemos realizado en nuestros últimos años, pero anteriormente, que queríamos saber cuánto duraba en nuestra región, obviamente tiene que ver con la temperatura que tenemos dentro de la UDS, en este caso el ciclo duraba 27 días. Siguiente. Es decir, los 27 días se producía la eclosión de los huevos. Recuerden que tienen 5 estadios de ninfa. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tenemos presencia de ninfa, significa que tenemos una colonia bastante tiempo instalada en determinado lugar. Si tenemos adultos y no encontramos ninfa, generalmente puede ser que o que no nos encontramos, porque es una colonia que está comenzando a desarrollarse. Siguiente. Estas son las naciones, ya las paso, no tienen mucha importancia, salvo algo que quiera estudiar especialmente. Esto lo dije, siguiente. Bien, esto es adulto, no requiere ciencia para como la mayoría de las especies tienen la alimentación para poder fecundar y hacer la ovipostura. Y después un vector adulto puede poner 100 a 150 huevos a lo largo de su vida. Siguiente. Esto es lo que elegí hoy. En el año 2008 nos pasó que en una localidad de Beltrán encontramos ninfas de tercer y cuarto estadio. En aquel entonces habían sido positivas a Tetrusis, que había diagnosticado, habíamos hecho una capacitación bioquímicos en Chorechuel sobre cómo identificar Tetrusis, y el bioquímico la había identificado a Tetrusis. Nosotros después fuimos al hospital, también nos visualizamos, y esos huevos, esas ninfas fueron remitidas al Instituto Nacional de Chaga y también fueron diagnosticadas. ¿Por qué les cuento la anécdota? Porque en realidad eran ninfas, entonces ahí lo que empezamos a sospechar es decir, la cuestión epidemiológica, es decir, esas ninfas significa que es una colonia que estaba estable en una vivienda, que estaba positiva, esas ninfas positivas a Tetrusis, y no podían venir de un ciclo silvestre. Entonces lo que se había determinado ahí, las personas que vivían eran chagásicas. Quisimos saber en ese momento si estaban en fase de parasitemia, pero bueno, una de ellas no permitió que se hiciera el diagnóstico. Si eran chagásicas las 3 que vivían, suponemos que tenían que ver con eso, pero el salto había sido, en este caso al revés, del ser humano, ¿no es cierto? Había sido el reservorio, en este caso de Tetrusis, y había pasado a los vectores. Siguiente. Bien, esto lo dije, el proceso de la actividad en otoño-invierno.
Pero recuerden que dentro de la vivienda, si las condiciones ambientales son favorables, se van a desarrollar a lo largo de todo el año. Siguiente. Bien, esta es la duración del ciclo en la vivienda con microclima estable, puede tener 4 a 6 meses, y en el periodo de domicilio siguiente depende de las condiciones ambientales de 6 a 9 meses. Y recuerden que comienzan a aparecer primavera-verano y después parcialmente en otoño y después empieza el ingreso al invierno a declinar. Siguiente. Una más. Esto es, lo van a ver con Betty, lo pongo porque lo hemos tenido muy presente a partir del año pasado y este año también. De un lado tienen triatoma aerotorciforme y del otro lado Celus renardis. Es común que uno se pueda confundir o que nos remitan una gran cantidad de este tipo de insectos que en realidad son predadores, después lo van a ver seguramente con Betty, porque son predadores o porque son entomología terminan predadores, pero puede ocurrir esto que nos contamos. Entonces es importante empezar a conocer la entomología de vectores cuando hacemos actividad en el territorio. Siguiente. Y nos queda la última parte que es el control de rociado y revisión de muestras para ir terminando. Algunas consideraciones específicas de lo que es rociado, control y rociado. Para contar, bueno, básicamente los ciclos cuando uno determina la evaluación de vivienda, determina que es un riesgo sanitario y se va a proceder al rociado, tener en cuenta algunas cuestiones puntuales de tipo de insecticida que nosotros utilizamos, que son los piretroides. Básicamente se utilizan para controlar focos activos, no aplicamos piretroides porque sí, es decir, para no generar resistencia. Entonces todo lo que hicimos anteriormente, que es de vigilancia, de evaluación de vivienda en territorio, lo que nos va a decir es una categorización de riesgo, y si ese riesgo nosotros consideramos que ha permitido o hay un foco activo o va a correr una vivienda, recién ahí podríamos hacer el rociado de vivienda. Siguiente. Esto es otro dato a tener en cuenta, y cuando hacemos un rociado, tomamos la decisión de rociar con piretroides, considerar los efectos rociadores de los piretroides. A veces es preferible, si tenemos un día que está por llover, no hacer el rociado, porque si hacemos el rociado se va a lavar todo y no va a tener el efecto que nosotros deseamos, o va a bajar ese efecto en lo que es el control del foco. Recordad que el rociado lo que hace es matar adultos y ninfas, pero generalmente tiene poca actividad ovicida, es decir, que los huevos no los va a destruir o no los va a matar, y que esos huevos, por eso tenemos que saber el ciclo del huevo, a los 30 o 45 días pueden eclosionar. Nosotros aplicamos el primer rociado y nuevamente podemos llegar a tener una colonia en ese lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después que se roció su vivienda, recordar agendar 30 o 45 días y nuevamente hacer una revisión de esa vivienda, verificar que no exista nuevamente vectores, y de esa forma consideramos que está neutralizado ese foco. Siguiente. Y esto es casi al final, la revisión de muestras de tominios. Esto creo que lo claro, pero no importa. Algunos datos interesantes que nos sirven para describir todo lo que hizo anteriormente, que ver con esto. Remitir a las cervezas, la mayoría de las cervezas tienen un laboratorio de salud ambiental que pueden analizar los vectores, la clasificación entomológica que se pertenece, y hacer el coproparasitológico de determinar si tiene presencia o ausencia de XUSI. En lo que es, hay que colocar un cartelito, podemos remitir algún CAPS o al hospital, y ellos nos van a remitir a nosotros, colocar un cartelito donde diga específicamente, ¿no es cierto?, si fue capturada intradomicilio o peridomicilio, el nombre y apellido de la persona, la dirección completa de la localidad. Entonces eso permite que el personal de una empresa pueda hacer la actividad en terreno, es decir, ir a ese lugar y verificar si existe un foco activo o es un hallazgo transitorio, si existe factor de riesgo o si corresponde o no el rociado de la vivienda. Siguiente. Estas solamente las puse, estos son de la semana pasada. Esto es elevada, hemos tenido denuncia esta semana y la semana anterior.
Hay claramente viviendas muy próximas al pie de Barda, en el sector de las Barda, Valle de la Redundancia, Chuel, en donde ven la parte de arriba que necesita, y por eso todas estas mayoría, no solamente en esta comunidad, hemos tenido, como dije, más de 20 reportes de presencia de vectores de atoma patagónica en todas estas viviendas del pie de Barda. Y bueno, lo que ven ahí en el suelo, que no se ve muy bien, pero fue el Celus, la otra especie depredadora que hemos empezado a detectar, quizás por casualidad o quizás por estar intentando de toma patagónica en los mismos lugares donde encontramos toma patagónica. Siguiente. Bueno, eso es todo. Gracias Marco por la invitación. Creo que había una pregunta que habían hecho, pero no la leí yo, si alguien la puede leer. Hola, sí, mira, primero la empresa del Río Colorado, dando como reportando de que los vecinos vieron hasta 10 avisos que vieron ahora, y después una pregunta con respecto a los palomares, ¿cuál es la prevención que se debe hacer en ese caso? Cuando hay palomares, ¿cómo se debería actuar? Bien, el tema de los palomares, básicamente lo que hemos hecho nosotros acá es, si es dentro de un predio privado donde no le puede decir al vecino que cierre el lugar, es tratar de la limpieza, la higiene, la desinfección, el control de focos y objetivo de los niños y control asociado, y el cierre para evitar cierto que vuelvan a colonizar. Es lo que hemos hecho por ahí en la localidad de Beltrán, que tenemos varios, una planta de frigorífico viejo que estaba abierto y tenía más de 1000 palomas, entonces ese foco activo nos regaba prácticamente de chucas toda la localidad. Se hizo un control de foco, la evaluación posterior, y este año fuimos de vuelta a una evaluación y no tenemos presencia por ahora de vectores. El cierre de los lugares para que crecen las palomas. Después, en instituciones públicas, lo mismo, tratar de alejarlas, y si no las podemos alejar, es monitoreo para controlar que no haya una colonia de estos niños en los nidos de las palomas. Bien, no sé si... Ahí está, bueno. Quedó contestada la pregunta, así que podemos ir avanzando. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Pablo. Muy linda tu presentación. Bueno, ahora entonces va a presentar Betty. Betty, ¿estás por ahí? Comparto tu presentación. ¿Estás, Betty? Hola. Ah, perfecto, se te escucha. Bueno, voy a empezar a compartir tu presentación. Perfecto. Y me decís cómo avanzo, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver, ¿se puede poner en grande? Bueno, ahí está. Un poquito más grande se puede hacer. Ahí está, perfecto. Bueno, conmigo vamos a ver la parte de entomología y morfología de la vinchuca, la próxima. Bueno, cuando hablamos de entomología nos referimos a la rama de la zoología que se dedica al estudio científico de los insectos. Bueno, abarca morfología, fisiología, comportamiento, ecología, taxonomía, evolución, etc. Quiero decir que los insectos representan el grupo animal más diverso del planeta, con más de 1,3 millones de especies. La próxima. Bueno, cuando hablamos de morfología, ¿a qué se refiere? Me refiero a la forma, figura, estructura de los organismos. Próxima. Bueno, ¿cuáles son las características de los insectos? Los insectos, ahora vamos a ver a lo largo de la presentación,
El cuerpo se divide en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza se ubican las antenas, los ojos y las piezas bucales. En el tórax, las patas y las alas, y en el abdomen, los órganos internos y reproductivos. Vamos con la próxima. Bueno, vamos a ver lo que es la taxonomía. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de taxonomía? Es la clasificación de los seres vivos según su semejanza. Por ejemplo, si hablo de árboles, estoy hablando de taxonomía vegetal. Las categorías de la taxonomía son 8: dominio, reino, división, clase, orden, familia, género, especie. Estoy hablando desde lo general hacia lo particular. En cuanto a la clasificación de los insectos, bueno, tenemos Coleóptera, Hymenoptera, Diptera, que serían las moscas, Lepidoptera, mariposas, Hemiptera, ahí tenemos la famosa vinchuca, Odonata, que serían las libélulas. Próxima. Bueno, entonces hablamos de la taxonomía y vamos a clasificar los insectos según sus hábitos alimentarios. ¿Qué tenemos? Fitófagos, predadores y hematófagos. Los fitófagos son los que se alimentan de las plantas. Los predadores, también llamados saqueadores o depredadores, que son los que matan a otros de esta especie para su alimento. Y luego tenemos los hematófagos, que se alimentan de sangre, que serían los mosquitos, las pulgas, las garrapatas, las sanguijuelas, etc. Bueno, próxima. Vamos con los fitófagos, que dijimos que son los que se alimentan de las plantas. Tienen el rostro, fíjense, es importante lo que decían mis compañeros. Es importante identificar qué tipo de insecto nos llevan para evaluar. En el caso de los fitófagos tienen el rostro recto con 4 segmentos. Cuando hablo de rostro, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué se habla? Bueno, se refiere a la cara frontal de la cabeza. ¿Qué serían? Los ojos, que son los ojos compuestos, las antenas y el aparato bucal. Próxima. Cuando hablo de predadores, estoy hablando de los insectos que tienen el rostro curvo con 3 segmentos. Acá lo que decía Pablo, que mostró una foto muy linda, nosotros también encontramos esta imagen, la encontramos en Catriel, también de un celus o celuro, hablado vulgarmente. Entonces, fíjense que tenemos el ojo compuesto de los predadores, lo que le da la vista panorámica, y los ocelos que se ubican detrás del ojo compuesto, que es cada ojo simple que forma el ojo compuesto. La próxima. Y luego tengo los hematófagos. Tienen el rostro recto con 3 segmentos. El pico, esto se llama también probóscide. La próxima. Bueno, acá fíjense cómo en la imagen se ve perfectamente los 3 segmentos. Estas fotografías las hicimos en el laboratorio, están hechas por nosotros, pero igualmente se puede identificar perfectamente los 3 segmentos que están en la figura del lado izquierdo. Próxima. Bueno, ¿cómo ubico sistemáticamente al sector, al vector? Sistemática viene de sistema. O sea que se ajusta a un sistema metódico, organizado, ordenado, táctico.
En cuanto a lo que sería la familia Triatomidae, tenemos lo que es tres géneros, digamos. Pastronchilus, que sería Geniculatus megistus, Samolestes, que sería la Coriodes, Triatomidae, que sería Brecherides, Pontaeratus formis, Wasayana infestans, Patagonica, Platensis, Sórdida, Garcia Bessi. Ya los chicos, mis compañeros, dijeron que acá tenemos en la familia Triatomidae, tenemos las cuatro especies que tenemos en Río Negro, que son las cuatro especies también que nosotros hemos encontrado en nuestra zona. Una cuestión como para comentarles, Pastronchilus, la Pastronchilus, en la especie Megistus, fue en el año 1909 que el doctor Carlos Chagas encontró el insecto, el agente causal. O sea, esto está la Pastronchilus en Brasil. Y encontró el agente causal, que es el Trypanosoma cruzi, el vector, que sería la Pastronchilus, y la enfermedad que el doctor se llamó en honor a enfermedad de Chagas, en honor a Chagas. Fíjense, 100 años después, en el año 1909, recién se encontró o empezó con la cura de esta enfermedad. La Pastronchilus casi no tiene importancia sanitaria en Argentina porque, bueno, es típicamente de Brasil. Bueno, como decían los chicos, para que tenga importancia epidemiológica, las especies deben colonizar la vivienda. La próxima. Bueno, acá tengo cómo reconocemos el género de la familia Triatomidae. Cuando la cabeza es tan larga como ancha, me refiero a las Samolestes. Pero esta especie no están acá, en nuestra zona. Cuando digo zona, me refiero a Río Negro. Cuando la cabeza está marcadamente más larga que ancha, entonces podemos ver si está dilatada por detrás de los ojos y es tan larga como ancha. Si es tan larga como ancha y tiene los tubérculos, estos son los tubérculos anteníferos. Si tiene los ojos un poco más lejos de los tubérculos anteníferos, entonces estaría hablando de la Triatoma infestans. Si están un poco más cerca de los ojos, estos tubérculos, estaríamos hablando de Pastronchilus. Y si están muy cerca, estaría hablando de Triatoma infestans. La próxima. Bueno, todo el mundo dijo que es importante conocer el vector, las vinchucas. Dijimos que los insectos se dividen, tienen el cuerpo en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza, fíjense, tenemos la antena, el ojo compuesto. Entomológica de la vinchuca. Luego tienen en la parte del abdomen tienen lo que se llama conexivo. Este conexivo se cortó. ¿Se cortó? Creo que somos nosotros en el ministerio que estamos con mala señal. No sé los demás, perdón. Sí.
Sí, somos nosotros el estéreo. Ahí volvemos a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Bueno. No, ya está. No, pero a ver. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, Betty, a vos se escucha perfecto. No somos nosotros que nos hemos quedado sin señal momentáneamente, entonces dejamos de escucharte y dejamos de ver la pantalla de Marco, pero ya te escuchamos bien y vemos la pantalla. Así que bueno. Esta triatoma infestans tiene metamorfosis incompleta. Ya los chicos, o sea, Pablo habló bastante de eso, que tiene los huevos, que los vamos a ver, tiene 5 estadios ninfales y tiene el adulto. Cada estadio ninfal pierde el pelecho, o lo que se llama la exuvia, y pasa al siguiente tamaño, hasta llegar al tamaño adulto. Las hembras en el de infestans miden aproximadamente entre 25 y 35 milímetros y los machos miden entre 21 y 26 milímetros. La hembra se diferencia del macho porque la hembra tiene la genitalia, o sea, esta punta, la punta donde termina la vinchuca, tiene triángulo, la hembra. El macho la tiene. Recording has stopped. Una cosa importante, por la parte dorsal tenés la coxa, las coxas en Triatoma infestans, que es donde nacen las patas, la parte ventral, está la coxa trochanter, luego sigue el fémur, la tibia, y más abajo, donde terminan los tarsos. Donde termina la pata, termina en tarsos. Esto ya vamos a ver que es una característica entomológica particular de cada una de las vinchucas. Las vinchucas tienen 3 pares de patas. Bueno, no está muy bien este dibujo. Tienen 3 pares de patas insertadas en el tórax, un par de antenas y un par de antenas. Bueno, la próxima. Acá dijimos lo que es el rostro, que el rostro está compuesto por los tubérculos anteníferos, el rostro, el pico, que también se llama probóscide, el ojo compuesto, detrás del ojo compuesto está el oocelo. Acá está lo que yo les decía, que el ojo, la coxa, y a continuación de la coxa sigue el trochanter. Esto es importante tenerlo claro porque es una característica entomológica de las, ya la vamos a ver, de cada especie, digamos. En el caso de Triatoma infestans son amarillentas. Para ubicarla sistemáticamente y estar seguro que es una infestans, además del color, del tamaño, tenemos que ver la coxa, el trochanter y los tarsos. Próxima. En cuanto a, bueno, acá está Triatoma infestans, está un poco averiada. Fíjense, esto es una hembra que termina en la punta, termina en triángulo. La próxima. Bueno, acá estarían los estadios ninfales, lo que decían mis compañeros. Tenemos los huevos, que son blancos cuando están recién ovipuestos. Luego tenemos los estadios ninfales, que siempre, como tiene metamorfosis incompleta, no cambia de forma. Lo único que cambia es de tamaño. Y además, en el estadio adulto le aparecen las alas. En el estadio 5, que sería el más grande, aparecen unos muñones. Como decían, siempre, en todo momento, las
vinchucas tienen que alimentarse, por lo tanto, en cualquier estadio pueden transmitir el Chagas. La próxima. Bueno, acá tenemos lo que son las especies de la zona. Esto es lo que nosotros encontramos aquí en nuestra zona, que va desde Catriel hasta Fernández Oro. Tenemos Infestans, Patagónica, Erathyrus y Platensis. La próxima. Acá se ve claramente lo que yo les decía: Coxa y Trochanter en Triatoma infestans son amarillentos. Esto es una distinción muy particular de Triatoma infestans. La próxima. Acá tenemos Triatoma patagónica. Triatoma patagónica, si se observa desde la parte ventral, es negro. Las coxa, trochanter, las patas son negras, a diferencia de infestas que son amarillentas. Y una particularidad que ya lo dije: los tarsos, que es la punta de la pata, termina en color amarillento. Próxima. Bueno, este es un celuro vulgar, un celus, lo que encontraron en Valle Medio. Fíjense, es un predador. Habíamos dicho que tiene el pico curvo. Este predador nosotros lo encontramos en Catriel y es el predador de la vinchuca. Próxima. Bueno, muchas gracias. Acá terminamos. ¿Preguntas? Bueno, muchísimas gracias. No veo yo preguntas en el chat. No sé si alguien quisiera preguntar algo. Ahí están felicitando por la presentación, por las disertaciones. No sé si es necesario, la verdad que es súper completo el abordaje que se le ha realizado a este tema, así que creo que por eso no hay muchas preguntas. No sé, Marcos, si querés No, agradecer, bueno, muy bien, Betty, la verdad que muy completo. La verdad que tratamos de mostrarle un poco también lo que atañe a lo que es APS y también lo que se hace en las Urezas, lo que hace Salvador Militar. Eso es lo que tratamos de transmitir. Y bueno, espero que haya quedado claro también el circuito de trabajo conjunto que hacemos con el equipo de salud. Pero bueno, es eso. Cualquier cosa estamos a disposición. Nos consultan, cuando la comunidad consulte nos avisan, así que bueno, estamos a disposición. Eso, Melina. No sé si los chicos querían agregar algo. Bueno. Están todos muy contentos con la presentación, así que les agradecemos la participación y a ver, vamos a ver si queda alguna preguntita, pero no sé si de los disertantes quieren agregar algo más. Bueno, si no, damos ya por finalizada la actividad. Me estoy recordando. ¿Puedo? Sí, ¿Puedo? Sí, por favor. Que nosotros en Cipolletti tuvimos hace el año pasado un hallazgo de una Pastrongyllus megistus
que es que lo que yo decía, lo que decíamos, que es típicamente de Brasil y de la zona de frontera con Argentina. Pero la encontramos en Cipolletti. ¿Por qué? Porque había venido una persona paraguaya a trabajar a esta zona y se la trajo en una valija. Entonces, bueno, es importante, como hablaban mis compañeros, es importante tener estas cuestiones, evaluarlas. ¿Por qué? Porque pueden venir en la ropa, en las valijas, pueden venir las vinchucas. Una cosa que no dije, que si bien nosotros acá en Río Negro se ha trabajado tanto e incluso tenemos la certificación vectorial ¿cómo? 2012. En 2012 la certificación de que es una zona libre de transmisión vectorial, es importante tener en cuenta que el nicho dejado por infestans es probable que lo tome patagónica, que es lo que nosotros estamos encontrando en cantidad. Y luego seguiría Eratirusiformis. Platensis se encuentra, son hallazgos muy esporádicos, pero sí, lo que tenemos que cuidar ahora en toda la zona y en toda la provincia, que el nicho dejado por infestans no lo tome patagónica, o sea, no se domicilie, porque si se domicilia patagónica ya empezaríamos otra vez con el ciclo. Bien, bárbaro. Y acá preguntan que, por ejemplo, en Vietnam dice desde las grutas, cuando recibimos algún insecto, ¿hacia dónde se envía el insecto? Auresa. El bichito, ¿dónde lo mandan? Auresa enfrente de la terminal. Lo pueden mandar a Auresa. En San Antonio, en San Antonio está Lalo Arnoldo Calabró, que es otro entomólogo que tenemos ahí, así que le pueden acercar a la Auresa de San Antonio, esa vinchuca, ¿sí? Y si no, bueno, si hay gente que va a veces a la costa y vuelve para Viedma, si van de Viedma, lo pueden llevar a la Auresa enfrente de la terminal. Sí, otra cosa importante es que las vinchucas, aun cuando están muertas, se les puede hacer el análisis coproparasitológico. Muertas de depende de la temperatura, porque en verano se ponen duras, pero en invierno por ahí se pueden analizar hasta los 3 días, se le puede sacar el contenido intestinal y analizarlo, aun cuando mueran. Si están vivas, mucho mejor, pero es importante pedir incluso cualquier hallazgo de alguna triatoma para nosotros evaluar qué especies están, porque hasta ahora tenemos estas, pero es probable, y esperemos que no, pero es probable que están cada vez más yendo de la zona, acercándose a la zona urbana. Así que bueno, ahí tenemos que tener muchos cuidados. Bueno, sí, ahí Betty me hiciste acordar el tema de, bueno, por ahí siempre hay que capturarla, no sé si eso creo que se dijo, pero bueno, reforzarlo, sí, tratar de capturarlas vivas para que se pueda hacer este análisis parasitológico, como dice Betty, para ver si tienen el Trypanosoma cruzi dentro, ¿no? Eso es muy importante. Así que bueno, sin más, les mando un abrazo grande, muchas gracias por estar. Gracias, Melina, por la invitación. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.